Amada iglesia, Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Jesús por este nuevo día que Él nos da, por este momento que Él nos permite tener aquí en la casa de Dios y ustedes ahí en su casa. Un día en el cual podemos adorar, un día en el cual podemos darle gracias a Él, podemos exaltar su nombre, que es sobre todo nombre. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su poder, porque cada día podemos ver manifestado su poder en nosotros, su gracia en nosotros. Yo te invito ahí donde tú estés, ahí en tu hogar, con tu familia, a que tú puedas cerrar tus ojos solamente por un instante, que tú puedas levantar tus manos en alto y darle gracias al Rey. Decirle: Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Hoy quiero adorarte, hoy quiero exaltarte, hoy quiero conectarme con tu presencia. Hoy quiero levantar tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Cantar de tu misericordia, cantar de tu bondad. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos la libertad aquí en este lugar y también en cada hogar. Yo declaro sobre cada familia, declaro sobre todo aquel que está viendo este video, declaro tu favor, tu gracia, declaro cielos abiertos ahí en sus hogares, declaro libertad, sanidad, restauración. Declaramos, oh Dios, que para siempre es tu misericordia, y por eso hoy podemos cantarte, por eso hoy podemos exaltarte, por eso hoy, Señor, queremos darte lo mejor de nosotros. Te bendecimos, te honramos, Rey, te damos a ti la libertad. Tómate el tiempo necesario ahí para hablar con Jesús. Levanta una oración, levanta adoración, que las llamas en tu interior vuelvan a arder por su presencia, que tú puedas correr a su presencia en este tiempo. Te damos gloria, te damos honra, Jesús, te damos alabanza solo a ti, mi Rey, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres hermoso, tú eres poderoso. Y no hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Te exaltamos, Jesús. Te damos gloria a ti, mi Rey. Padre
del cielo está siendo derramado sobre la iglesia en este tiempo difícil que la humanidad toda está atravesando. Declaramos el poder de Dios, declaramos el favor de Dios, declaramos la unción de Dios operando sobre nuestras vidas, operando en nosotros y a través de nosotros. Declaramos libertad, declaramos, como dice la letra de esta canción, todo principado, toda potestad no pueden soportar, no pueden sostenerse ante la unción y la presencia del Espíritu Santo. Si en tu casa habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El apóstol Pablo decía: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese Espíritu le dará vida a vuestros cuerpos mortales. Por eso allí donde estás en casa, rodeado de tu familia, levanta un altar de adoración, levanta un altar que invoque, que honre, que provoque la presencia de Dios, y que puedas declarar: todo principado, toda potestad, ninguna oscuridad puede soportar la unción del Espíritu Santo. Por eso allí adora juntamente con nosotros, alza tus manos, alza tu voz y declara junto con nosotros. Comienza a profetizar, comienza a declarar. Te damos gracias, oh Rey, te damos gloria, oh Rey, te damos alabanza y adoración, te damos la gloria solo a ti, porque tú has vencido, porque tú has prevalecido, porque tú eres el Señor, y te damos gracias por eso. Padre, en esta hora, en este día, declaramos que la presencia del Señor opera con fuerza en nosotros y nos da el poder para vencer la oscuridad. Te damos gracias, oh Dios, en este día. Celebramos la victoria. Decimos, como dijo el apóstol Pablo, las gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gracias, oh Dios, porque nos has dado la victoria para siempre, y en ti somos más que vencedores. Gracias, oh Rey. Amén, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Qué gusto es poder comunicarme contigo, llegar a ti a través de este mensaje, de esta palabra. Le damos gracias a Dios por este tiempo de adoración, de ministración, por este tiempo en el que podemos estar compartiendo la palabra del Señor. Quiero que rápidamente tú puedas abrir tu Biblia
en el segundo libro del profeta Samuel. Quiero que abras tu Biblia en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 17. Quiero compartirte algo que me parece interesante, que juntos podamos entender, descifrar, comprender. Me parece que es importante. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 17. Entonces, el título en tu Biblia dice algo así como el consejo de Aitofel y de Usaí. Entonces, el relato, no vamos a leer todo, pero el relato trata de aquella rebelión, de aquella sublevación que hace Absalón contra su padre David. La palabra de Dios nos hace referencia a que Absalón no era nada más ni nada menos que la rebelión personificada, ¿verdad? Entonces ese era sin duda Absalón. La palabra de Dios dice que Absalón se rebela contra su padre y busca derrocarlo en el trono. David decide abandonar el trono sencillamente porque no quería entrar en peleas con su hijo. Era su hijo y él lo amaba, y por tal motivo David no quería entrar en guerras contra Absalón. La Biblia dice que de igual manera Absalón decide ir tras David y enfrentarlo en una batalla para sin duda buscar destruirlo. La palabra del Señor nos cuenta que Absalón tenía mucho más de 12,000 hombres, y la Biblia también dice que con David solo había 2,000 hombres, 2,000. Era una guerra desproporcionada que sin duda su hijo Absalón ganaría aquella batalla. Ahora, la palabra del Señor nos cuenta que Absalón pide consejo para determinar cómo sería el enfrentamiento contra David. La Biblia dice que se presentaron dos hombres, uno llamado Aitofel. Este hombre era abuelo de Betsabé. Betsabé era aquella mujer a la que David había tomado, y entonces este abuelo, en una sensación de venganza, en un deseo de venganza, se levanta para proferir consejos de cómo destruir a David. Y cuando tú lees las palabras de Aitofel, tú encuentras cosas como Aitofel procuraba ser él el que vaya tras David y sea él el que le dé muerte a David. La Biblia dice que se levanta otro consejero de Absalón, un hombre llamado Usaí, el cual cambia el consejo, dice: ese consejo no me parece que es bueno, y empieza a dar un consejo completamente diferente. Y en el consejo primero, en el consejo de Aitofel, era Aitofel el protagonista de aquella hazaña. Él era quien quería darle muerte a David. Mientras que en el consejo que suelta Usaí, dice la palabra de Dios que Usaí coloca a Absalón como el protagonista. Usaí dice que lo mejor sería que Absalón sea el que diere muerte a David. Y esto le gustó a Absalón porque entró en juego la vanidad, la soberbia, el ego personal. Entonces se inflaron el orgullo y la soberbia en el corazón de Absalón, y decide quedarse con el consejo de Usaí y desestimar el consejo de Aitofel. Ahora, ¿quién era Usaí? Usaí era un espía. Usaí era un fiel amigo de David, el cual estaba metido entre las tropas de Absalón sencillamente para sacar información y llevársela a David, y de esta manera provocar que David salvara su vida y, si era posible, salvara o recuperara también el reino. Luego que Absalón se inclina por el consejo de Usaí, dice la palabra de Dios, quiero leértelo, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 17. Quiero
así y así aconsejó a Ahitofel y a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Quiero detenerme en esta idea que me parece extraordinaria, que juntos la podamos desgranar y podamos entender algunas cosas. Ya hemos hablado que Absalón pidió el consejo de dos personas para saber cómo enfrentar a David y matarlo. Uno dijo: déjame ser a mí el protagonista, y el otro colocó a Absalón como protagonista. Y entonces Absalón se inclina por el segundo consejo, dice la Biblia, pero ese consejo había sido dado por Usaí, el cual era amigo de David, el cual amaba y era fiel a David. La Biblia dice que cuando Absalón se inclina por el consejo de Usaí se siente en la obligación de transmitirle el mensaje a David, de hacerle llegar el mensaje a David. Entonces se lo transmite a dos sacerdotes. Aquellos sacerdotes, considerando que no podían ser ellos los que lleven el mensaje, debido a que ellos estaban vinculados con el gobierno de Absalón, ellos deciden darle el mensaje a sus hijos. Y entonces esta historia tiene como protagonista a dos jóvenes muchachos, los cuales eran hijos de sacerdotes. Dice la palabra de Dios que estos muchachos fueron los encargados de llevar o de transmitir el consejo, de llevar el mensaje. Eso es lo que nos cuenta la palabra del Señor. La Biblia dice en el verso 17: y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Quiero detenerme en esta idea que me parece extraordinario. Estos muchachos, hijos de sacerdotes, futuros sacerdotes, entran en el compromiso de ser ellos los que reciban el mensaje y luego transmitan el mensaje. Quiero que trates de entender que no era un mensaje cualquiera, no era un chisme de barrio, no era un mensaje que no tenía trascendencia o que no portaba ninguna importancia, sino que era nada más ni nada menos el mensaje que contenía la caída de Absalón. Porque dice la palabra de Dios más arriba en otro capítulo, que David había orado y que David había pedido a Dios que se desbaratara el consejo de sus enemigos. Entonces la palabra de Dios dice que Dios había escuchado la oración. Eso lo dice 2 Samuel capítulo 15,
el verso 31. Entonces dice la palabra de Dios que David ora y Dios pone en movimiento todo un plan, pone en movimiento todo un sistema para salvar la vida y el gobierno de David. Entonces la Biblia dice que el mensaje estaba siendo depositado sobre la vida de estos jóvenes que eran hijos de sacerdotes. Ellos pertenecían a la estirpe sacerdotal. Ellos provenían de una línea genética. Ellos eran transmisores de un mensaje. Quiero que entiendas que hasta este momento el sacerdocio anterior, como lo eran los padres de estos muchachos, tuvieron una función. Ellos se infiltraron en el territorio enemigo, pero fueron los hijos los que transmitieron el mensaje y la esperanza de la caída de un gobierno que se había alzado contra la voluntad de Dios. Este mensaje no era nada más, mira, algunos autores comparan al mensaje que estos jóvenes tenían que transmitir con el mensaje del Evangelio. Comparan o igualan con el mensaje del Evangelio porque sencillamente habla de la caída de un gobierno anterior que está poniendo en riesgo la continuidad, la voluntad y el gobierno de Dios. Entonces el Evangelio tiene la misma impronta y el mismo poder que tenía este mensaje que estos jóvenes estaban recibiendo. Quiero que trates de entender ahora, cuando tú recibes un mensaje, quiero darle forma al mensaje y que podamos entenderlo. Nosotros somos descendientes de sacerdotes, ministros, hombres y mujeres de Dios que tuvieron el llamado de Dios a infiltrarse en los territorios enemigos, a infiltrarse en lugares resguardados por el poder de las tinieblas, y ellos sacaron información valiosa que la transmitieron a la siguiente generación. Usted es hijo de sacerdotes que tuvieron el valor de infiltrarse en el territorio enemigo para poder desgranar, comprender y entender cómo funciona esto, y de esta manera ayudarnos a desbaratar las hordas infernales. Seguramente usted escuchó o leyó algún libro de personas, hombres, generales de Dios, que se metieron en lo secreto, en lo íntimo, que se inmiscuyeron aún en asuntos de las tinieblas, sencillamente para desgranar y para traernos un mensaje. Ahora nosotros somos hijos de estos pioneros que valientemente pusieron su vida para poder escuchar, para poder oír, para poder infiltrarse en el territorio enemigo y de esta manera bajarnos los códigos que pusieran otra vez en regla los asuntos eternos de Dios. Pero nace una siguiente generación de sacerdotes, como lo era, dice la palabra de Dios en el verso 17, Jonatán y Ahimaas. Estos eran hijos de aquellos sacerdotes infiltrados. Ellos reciben ese mensaje. Yo estoy convencido que Jonatán y Ahimaas no es otra cosa que la iglesia actual, heredera de aquellos hombres que nos precedieron, que tuvieron el llamado de la infiltración, que se metieron en territorios oscuros para desgranar o para decodificar cómo funcionan los poderes de la oscuridad y anunciarnos a nosotros para que seamos los portavoces, anunciadores de que el reino de Dios seguirá vigente y que Dios ha determinado la caída de la rebelión, la caída de la oscuridad y de las fuerzas infernales. Aquí están, dice la Biblia, Jonatán y Ahimaas. ¿Dónde estaban ellos geográficamente? Verso 17 dice, estaban junto a la fuente de Rogel. Esta fuente era justamente una fuente de agua. Ellos estaban aguardando allí que se les sea dado el consejo, que se les sea transmitido el mensaje. Estaban junto a la fuente de agua. Yo creo que Dios pudo haber inspirado a que el encuentro sea en otro territorio,
Pero el territorio geográfico en donde se desarrolla esta historia pone en evidencia que a Dios no se le escapa nada. Quiero que entiendas que para ser un portavoz, para ser un depositario del mensaje de salvación y de esperanza, tú necesitas encontrarte parado junto a los estanques de agua. Es que no hay otro territorio. En los sequedales, en los desiertos, en las desidias, en las dejadeces, en las cosas raras, allí no vas a encontrar o recibir de parte del Señor un mensaje que ponga en orden el reino. Por eso quiero arrancar diciéndote de la manera en la que yo lo entiendo. Estos muchachos estaban parados en el lugar propicio en el que deberían escuchar el mensaje, recibir y convertirse en los depositarios de un mensaje de esperanza y salvación. ¿Dónde se encontraban ellos? Dice la Biblia, junto a una fuente de agua. Allí reciben el mensaje, dice la Biblia, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber a David. Estos jóvenes, depositarios del mensaje de salvación, del mensaje de esperanza, el mensaje sencillamente contenía la caída de Absalón, un espíritu demoníaco que ha servido para destruir o derribar imperios y consumir naciones enteras. Estos muchachos estaban junto a la fuente y reciben el mensaje. Lo que ellos tenían que hacer era transmitir el mensaje a David y a sus hombres. Pero algo sucede allí que vuelve interesante este asunto. Entonces la Biblia dice en el verso 18: pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Beurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Ellos reciben el mensaje junto a una fuente de agua. Se vuelven depositarios de un mensaje no menor que contenía la información de la caída de Absalón, de la caída de aquel gobierno que estaba poniendo en riesgo la continuidad del gobierno de Dios. Entonces dice la Biblia que estos muchachos reciben el mensaje y se disponían a ir donde se encontraba David, pero fueron interceptados, vistos por la mirada atenta de un muchacho. ¿Sabes que la palabra muchacho en la Biblia no nos define la edad exacta, pero sí nos habla de una capacidad de razonamiento? Muchacho es el término que se usa para referirse a una persona falta de entendimiento. Un muchacho, aquel que todavía no lograba discernir entre lo que era bueno y no lo era. Un muchacho, aquel que no tenía la madurez suficiente para entender que sí era conveniente que Absalón caiga y que David siga gobernando. Ese muchacho, al ver la situación, corre y le da anuncio a Absalón. Entonces Absalón mueve, dice la Biblia, a sus hombres, a sus criados, y va detrás de estos mensajeros. Quiero que lo entiendas porque a mí me parece extraordinario esto. Verso 18: pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Beurín que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Mira, dice la Biblia que al sentirse descubiertos y al considerar que sus vidas corrían riesgo por causa del mensaje que ellos tenían, por causa de la revelación que les había sido dada, que habían recibido directamente de sacerdotes infiltrados en el territorio enemigo, que estaban desgrañando y desmarañando las intenciones del enemigo frente a la voluntad de
estos depositarios, estos sacerdotes, al contener aquella información, vieron que sus vidas corrían peligro y entonces se apresuraron a caminar en dirección a una casa. Aquella casa tenía un pozo de agua. Otra vez el pozo de agua vuelve a tomar un protagonismo en esta historia. Dice la palabra del Señor que ellos llegaron a aquel lugar. Se sobreentiende que era la casa de algún adinerado, porque la gente pobre no tenía cisternas de agua en casa, sino que tenían que caminar grandes cantidades de metros y hasta kilómetros para llegar a afluentes, a ríos, para poder obtener su agua. Los pozos generalmente se encontraban fuera de la ciudad, pero en este caso ellos caminaron, dice la Biblia, y buscaron escondite y buscaron salvaguardar su vida y de esta manera salvar también el mensaje. La palabra de Dios dice que se fueron a una casa en donde primera característica de esta casa tenía un pozo de agua. Eso dice la Biblia. Ellos entraron, la Biblia no nos cuenta detalles, no sé si golpearon sus manos, no sé si dialogaron con alguien. Sí dice la Biblia que ellos identificaron el pozo de agua y se metieron allí dentro, se escondieron. Algunos autores dicen que aquella cisterna no tenía agua, otros dicen que sí. Lo que sí sabemos es que era un contenedor de aguas en el lugar donde había agua o solía haber agua, y estos muchachos se escondieron allí. Quiero que trates de entender el hilo conductor de este mensaje. Somos herederos de hombres y mujeres que nos precedieron, que pioneros en el asunto se metieron, se infiltraron en el territorio enemigo, sacando información valiosa que nos ha sido depositada, y nosotros como voceros de aquel mensaje, responsables de transmitir la buena nueva, nos alzamos para decir que hay salvación, que hay victoria, que hay libertad y que hay poder en el nombre de Jesús. Esa parte nos toca a nosotros. Ahora, cuando el mensaje está en riesgo y está en peligro, los depositarios de aquel mensaje, usted y yo, necesitamos refugiarnos en un lugar que contenga las siguientes características. Y de esto quiero mencionarte ahora por un momento. Dice la Biblia que la primera característica en donde estos sacerdotes, estos hijos de sacerdotes, deciden esconderse para salvar sus vidas y salvar el mensaje, dice la Biblia que se fueron a una casa, símbolo de la iglesia, símbolo del pueblo de Dios, pero a una casa que tenía como característica distintiva un pozo de agua, una fuente de agua. El agua representa vida. Si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, la vida se detiene o la vida debe migrar, porque el agua es lo que le da continuidad a la existencia de los hombres. Primera característica de estos muchachos, ellos se refugiaron en una casa donde había vida, donde había agua. Señores, para salvar el mensaje, lo depositado por Dios dentro de nosotros, se nos vuelve imperioso refugiarnos en lugares que contienen vida, en lugares donde el fluir y el mover de los ríos de Dios todavía están presentes, están vigentes y están en continuidad. Por eso somos responsables de transmitir el mensaje, pero para que el mensaje no muera, es necesario entender que las tinieblas intentarán detenerte, pero es responsabilidad tuya guardar el mensaje. ¿Cómo? ¿De qué manera? Correr a los depósitos de agua, correr a los lugares donde las aguas y los ríos de Dios aún están fluyendo. Señores, este no es tiempo de tirar la toalla. No es tiempo de guardar la Biblia, no es tiempo de romper relaciones con el cielo. Esto es tiempo de correr a las fuentes de agua, es tiempo de refugiarnos en el altar, es tiempo de salvaguardar el mensaje y salvaguardar nuestras propias vidas, refugiados en los estanques de agua, en las
cisternas que aún contienen agua y que estas aguas claramente sirven para darle vida y continuidad a la obra de los hombres. Por eso lo primero que quiero que entiendas en este día es que como depositarios, como responsables, transmisores del mensaje de salvación, usted y yo no podemos escondernos en lugares o en otros lugares que no sean en depósitos de agua, en lugares donde se contiene vida y en donde el poder o el fluir de Dios está más vigente que nunca. Eso es imperioso y necesario para nosotros. Dice la Biblia, verso 19, y tomando la mujer de la casa, quiere decir que en aquel lugar había una mamá, la mujer de la casa, la cual viendo el accionar de aquellos muchachos que se escondían para salvar su vida, verso 19 dice, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Y esta palabra con la que termina el verso 19, sin duda, inspirada por el Espíritu Santo, llena de paz y llena de gozo mi corazón, porque el verso termina diciendo, y nada se supo del asunto. A lo mejor las tinieblas te persiguen, te acechan, a lo mejor sientes la opresión de las tinieblas, porque eres un mensajero responsable de aquella buena noticia que anuncia la salvación y la victoria, que pone en orden el reino, que dice, el reino de la oscuridad está cayendo y es Dios quien está prevaleciendo. A lo mejor te sientes hostigado y perseguido por el accionar de las tinieblas. ¿Dónde escapo? ¿Dónde me escondo? ¿A dónde voy? Lo primero que necesitas identificar son territorios que contengan agua, depósitos que alberguen o contengan los ríos del fluir de Dios. Segundo, dice la Biblia que cuando estos muchachos se meten en el pozo, se les coloca una manta encima. ¿Saben que esto no es otra cosa que cobertura? Que manto, cobertura. Hay un grito que ha sido anunciado, declarado muchos años y desde muchos altares. Hombres de Dios han declarado y han dicho, se acabó el tiempo de los llaneros solitarios. Una frase que seguramente usted ya habrá escuchado antes. Los llaneros solitarios, aquellos que vagan solos, aquellos que caminan sin ninguna cobertura, sin ninguna autoridad sobre su cabeza, sin alguien a quien rendirles cuenta. El salmista David decía, entre tanto que callé, se envejecieron mis huesos. Tener a alguien a quien rendirles cuenta asegura la sanidad física, emocional y espiritual de tu vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que creen puedo seguir solo? ¿Qué pasa con aquellos que rompen coberturas, que rompen, que escapan de los mantos ministeriales que pretenden proteger su vida? Hay un riesgo, hay una enorme posibilidad de ser descubiertos y también de ser muertos y de caer en el intento o fracasar. Dice la Biblia que inmediatamente cuando estos muchachos se ocultaron dentro de aquella fuente de agua, la mujer, ¿sabe que en la simbología bíblica la mujer representa a la iglesia? La mujer extendió un manto sobre el pozo. Mira, si tú estás caminando sin cobertura, pero a la vez eres transmisor, eres divulgador del mensaje de las buenas nuevas, del mensaje de salvación y de esperanza, déjame decirte que hay una enorme probabilidad de que seas descubierto, de que seas alcanzado y de que sin duda las tinieblas accionen severamente contra tu vida. Por eso es importante identificar los lugares donde hay agua y luego la cobertura, el manto. Nunca te olvides de levantar cada mañana con la certeza y seguridad de que hay alguien que vela por ti, de que hay alguien a quien tú le rindes
importante que definamos en este tiempo también asuntos que tienen que ver con cobertura. Reconcíliate, resuélvelo. Asume responsabilidad frente a esto. Por eso es que hay muchos mensajeros, transmisores de las buenas nuevas, que sufren los embates del infierno, que sienten que las hordas del infierno están sin duda intentando destruir sus vidas. ¿Por qué? Porque te volviste un contenedor de las buenas nuevas, pero no hay cobertura sobre tu cabeza. Dice la Biblia que aquella mujer extiende un manto, una manta sobre aquel pozo, lo cubre. Y luego dice la palabra de Dios, mira, esto es increíble. Verso 19, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. ¿Cómo haces tú para salvaguardar tu vida y el mensaje que te ha sido dado? ¿Cómo haces tú? Cuando sientes que las hordas infernales avanzan, cuando sientes que los poderes de la oscuridad avanzan, lo primero que tú necesitas, es correr a las fuentes de agua, refugiarte y encontrar tu escondite en las fuentes de agua. Lo segundo, la cobertura. La Biblia dice que aquella mujer puso un manto, una manta sobre la boca del pozo. Y lo tercero, dice la palabra de Dios, que puso sobre aquella manta granos trillados. ¿Qué es el grano trillado? El grano trillado no es otra cosa que el producto, el resultado de haberle sacado al grano todo aquello que no es bueno. Por eso la traducción exacta es separar el grano de la paja, separar el grano de lo que no sirve, separar lo que sirve de aquello que ya no sirve. Eso es básicamente trillar el grano, es someterlo a un proceso de depuración en donde se separa lo que sirve de aquello que no. Lo que no sirve, esa cascarilla, esa hoja seca, es echado al fuego. Pero lo que sí sirve es expuesto al sol para que luego sea procesado, cambie su forma, su calidad y se convierta en el alimento para los hombres. Entonces, el grano trillado, mira, estaba estudiando sobre esto y tuve que entender que trillar el grano había dos maneras. Cuando eran grandes producciones o campos grandes que necesitaban ser trillados, había un sistema. Pero había otro que era el sistema casero, el que se hacía todos los días, el que generalmente las mujeres lo hacían, y era con un palo golpear el trigo para hacer caer, o de esa manera desprender el grano, salvar el grano, y todo lo que quedaba arraigado a la planta era quemada, era destruida. Era un proceso que se hacía y que generalmente lo hacía la mujer, símbolo de la iglesia. Dice la Biblia que tres fueron los elementos que cobran protagonismo en esta historia, que nos cuenta cómo se salvó y cómo se protegió el mensaje y a los que portaban el mensaje. Lo primero, un estanque de agua, un pozo de agua. Lo segundo, un manto que cubría la boca del pozo. Y lo tercero, el grano trillado. El grano trillado representa la palabra del Señor. El grano trillado es su palabra, la que ya ha sido procesada, decodificada, revelada, la que está siendo o la que está a punto de ser procesada para ser alimento para los hombres. Dice la Biblia que aquella mujer colocó sobre el manto, colocó sobre la boca de aquel pozo un poco de grano trillado. Y entonces vinieron los criados, los soldados de Absalón, requisaron la casa, se metieron en cada rincón de la casa, pero no se dieron cuenta de aquel pozo de agua. ¿Sabes por qué? Porque el verso 19 termina diciendo: y nada se supo
del asunto. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo para decirnos que si tú estás dentro de los pozos de agua, con una cobertura sobre tu cabeza y sobre todo una palabra, grano trillado, una palabra revelada, señores, nada se sabrá de ti. El enemigo no te podrá alcanzar ni encontrar. Las tinieblas no podrán alcanzarte ni darte muerte. Nada que provenga del infierno atentará contra tu vida, contra tu casa, contra tu familia. Si eres un portavoz de las buenas nuevas, si eres un anunciador del evangelio de salvación, si eres el que está poniendo en regla el reino y le está anunciando a otro que Absalón ha caído, símbolo del imperio demoníaco, y que el reino de David, símbolo del gobierno del Espíritu Santo, está siendo ordenado, entonces este mensaje tiene que ser tuyo. ¿Dónde corro ante la tentativa de los demonios? ¿En dónde me escondo frente a los avances de las tinieblas? ¿Cómo hago para salvaguardar mi vida? Cada vez que anuncio o quiero anunciar el evangelio, siento que el infierno se alza contra mí. ¿Cómo hago para que yo no muera en el intento y para preservar el mensaje que me ha sido dado? Sencillo, corre a las fuentes de agua. Asegúrate que haya manto sobre tu vida, cobertura sobre tu vida, y asegúrate también el grano trillado, la palabra revelada, aquella palabra que ha sufrido el proceso, aquella palabra que ha sido depositada en tu espíritu. Asegúrate que estos elementos estén garantizados en el lugar con donde tú escoges para refugiarte, porque de otra manera sentimos los embates del infierno. He encontrado gente que, hastiada por los golpes y los embates del diablo, decidieron enmudecer, callar su boca y olvidarse de aquel mensaje eterno que nos ha sido dado. Somos responsables del mensaje que nos ha confiado la generación anterior de hombres y mujeres que dieron su vida infiltrándose en el territorio enemigo para sencillamente decodificar cómo funciona esto, dárnoslo a nosotros y convertirnos de esa manera en mensajeros, en voceros, anunciadores de las cosas eternas de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser responsables. Hay gente que dice: amo predicar el evangelio, me gusta ver gente transformada, me gusta entrar a las casas y llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero resulta que cuando salgo siento que el infierno quiere devorar mi vida, siento que se me alzan problemas de todas partes, siento que el diablo envía sus hordas para destruir todo lo que yo tengo. Y algunos, cansados de esta rutina, deciden cerrar su boca, olvidar el mensaje y permitir que aquello que nos ha sido confiado se apague con el paso de los tiempos. Pero para aquellos que aún siguen luchando, para aquellos que aún siguen en la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios, para ellos es esta palabra. Quiero que entiendas que para salvaguardar el mensaje de las buenas nuevas, lo que tú necesitas es correr a la casa, a una casa que contenga pozos de agua, que tenga mantos que cubran todo y que granos trillados haya sobre tu cabeza. Esto sin duda hará que el infierno jamás nunca te encuentre. Escondido dentro de estos elementos salvará no solo el mensaje, sino tu propia vida. Yo anhelo de corazón que este mensaje te inspire, te aliente. No es tiempo de huir de los altares, huir de la comunión de Dios o de la presencia de Dios, sino que es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de salvaguardar con responsabilidad aquello que nos ha sido confiado, como lo es el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Anhelo de corazón
que estas palabras puedan motivarte, puedan despertar tu espíritu y conducirte a la presencia del Señor. Por eso quiero que allí donde estás, en tu casa, allí donde estás, puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Acompáñame en esta oración. Vamos a orar por aquellos que están siendo enfrentados. Por eso, allí donde estás, vamos a hacer una oración. Yo te invito a que cierres tus ojos y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, en esta hora venimos delante de ti porque hemos escuchado tu palabra, tu mensaje, y venimos a orar por aquellos que están sufriendo, que están sintiendo los embates del infierno, aquellos portadores de un mensaje de salvación, hombres y mujeres que han sido alcanzados por el mensaje de salvación y de victoria, por ellos que son responsables transmisores de lo que Dios les ha confiado. Oro en esta hora, en este día, y declaro, Señor, que ellos huirán en la dirección correcta, que escaparán a los lugares donde hay agua, donde hay mantos ministeriales que cubran y donde hay granos o palabras reveladas. Declaro en el nombre de Cristo que la protección de Dios está sobre ellos y la defensa de Dios sobre sus vidas. Declaro en esta hora que, como dice el texto que hemos leído, no se sabrá más de este asunto. Las tinieblas perderán el rastro, perderán el olfato y la dirección, no los alcanzarán, no podrán identificarlo, no los tocarán, porque quedarán escondidos bajo el poder de Dios, resguardados bajo el manto de Dios. La protección de Dios será sobre sus vidas y nada los alcanzará. Declaro el bien de Dios, el poder de Dios, y declaro la gloria de Dios sobre sus vidas, obrando, operando y funcionando. Padre, establezco el bien, establezco el poder de Dios y declaro, como dijo el rey David, no morirás, sino que vivirás y contarás que Dios ha hecho algo grande contigo. Desato el bien sobre tu vida y el poder de Dios te esconde en el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta palabra, gracias te doy por los que aún están de pie, y oro por ellos para que la bendición y el favor del Todopoderoso sea sobre cada uno de ellos. Te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy por sus vidas. Bendice a la iglesia en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te damos gloria y honra en este día y te pedimos, oh Dios, que esta palabra cumpla el efecto por la cual ha sido enviada. Gracias te damos, oh Rey, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga enormemente. Gracias por dejarme entrar a tu casa con este mensaje. Espero sea de aliento y fortaleza para los que están luchando, pregonando y anunciando el Evangelio de las buenas noticias. Te bendigo con paz y con salud. Y lo que siempre digo es que si este mensaje ha sido de bendición, o sabes que puede ser de bendición para alguien, sin duda puedes compartirlo con aquello que esté necesitando escuchar esta palabra de Dios.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigamos firmes y adelantes. Un abrazo enorme, Dios te bendiga.